Hola, soy Todd de Todd's Workshop y Todd's Workshop y estoy aquí en Will Sherman's Forge porque él me ha hecho este fantástico juego de flechas. Uso esto para recreaciones cuando estoy mostrando y demostrando a la gente qué son las cosas y ahora nos da la oportunidad de explicarlo mientras hablamos. Así que lo primero es que nos cuentes sobre todas las flechas, básicamente. Entonces, estas flechas fueron hechas para tu arco, que es como de 80 o 90 libras. Así que tenemos una flecha de fresno de 10 milímetros de diámetro, con una muesca de 8 o 9 milímetros en el extremo, un pedazo de cuerno de vaca o de búfalo, en estos casos, en la muesca, plumas de cisne, y el pegamento es una mezcla de grasa animal, cera de abeja y un pegamento verde de cardenillo de cobre. Y el pegamento en sí me parece muy interesante porque no estamos muy seguros si está ahí por los aspectos antibacterianos y antimicrobianos del cobre, simplemente conserva las plumas por más tiempo o si solo es por estética. Sí, sabemos que usaban rojo, sabemos que usaban verde, tenemos obras de arte que lo muestran, tenemos ejemplares existentes que lo demuestran, pero aún no sabemos por qué. Muy bien, primero tenemos un bodkin de aguja tipo 7. Ahora, antes que nada, diré que nos referimos a estas por tipo. Ahora, esta es tipo 7. El tipo 9 es diferente. El tipo 10 es diferente. Y así sucesivamente. De esa manera, cuando la gente habla de flechas, no solo dices que es una cosa puntiaguda de metal en la punta. Te permite definir un tipo de otro. ¿Sabes cuáles son los parámetros básicos? Sí. Por mis pruebas, sé que es muy buena contra tela. Sí. Es muy buena contra escudos, Maya. Sí. Obviamente va a ser buena contra la carne. Sí. Ama. Terrible, así que la armadura de placas se va a doblar. Y de hecho tenemos un registro del periodo medieval que dice que se doblan como la cola de un cerdo, correcto. Así que contra algo plano y duro, simplemente se va a enrollar. Sí, no tiene la resistencia necesaria para atravesarlo de verdad. Y como muchas puntas de flecha, estas a veces estaban hechas de hierro, sí. A veces hechas de acero, sí. Así que hay bastantes en el registro arqueológico que son de acero, pero aún así no van a ser lo suficientemente fuertes. Simplemente no tiene la masa necesaria detrás para penetrar sin dañarse. Sí. Así que si piensas en un cortafrío, por ejemplo, con el que golpeas otras piezas de acero, el filo tiene un ángulo bastante abierto, no es fino como el de un formón. Esto es algo así como el formón, sí, no es el cortafrío. No atravesará una armadura de placas, pero sí atravesará otros tipos de armadura. Sí, y si los haces de acero, puedes ponerles bordes más afilados y tener un borde más duro para que puedan cortar mejor las cosas. Sí, el acero ahí te permite afilarlo mucho, así es. Y curiosamente también si los mantienes limpios y pulidos. Y luego, por supuesto, hice esas pruebas donde enceré las puntas. Así es. Y si encerras las puntas, penetran mucho mejor. ¿Cuántos años tienen esta forma? Bien, entonces el tipo 7 que conocemos tiene una sección en forma de diamante. De hecho, es bastante ancha y plana, no es un cuadrado. Pero cuando retrocedes hasta el periodo vikingo, y de hecho antes de eso, es una sección cuadrada. Así que no habían desarrollado esa sección en forma de diamante que corta con más eficiencia. En Waterford, en Irlanda, tenemos registros de alrededor del año 1170 de una flecha mucho más corta. Es una flecha militar, pero es mucho, mucho más corta y pequeña. Y tienen un tipo 7 ahí con una punta de sección cuadrada o ligeramente en forma de diamante. Así que se han usado mucho, mucho antes del periodo medieval. Bien, entonces, si decimos que se remontan hasta, digamos, la batalla de Hastings como una punta de diamante. Mucho antes de eso, sí, muy bien. Bien, mucho antes de eso. Ahora, otra flecha que está estrechamente relacionada con esa es esta, que se llama convenientemente tipo 9 o bodkin corto. Así que el tipo 7 es un bodkin largo. Bodkin significa aguja. Esta es corta, corta y gruesa y fuerte. Sí. Así que, de nuevo, hay mucha incertidumbre en esto. Creemos que estos son para armaduras de placas y parece que cortan un poco la armadura de placas. Así que hicimos muchas pruebas juntos en Arrows vs. Armor 1 and 2, todas esas películas. Pueden atravesar acero, sí. Pero en esencia, muy pocos de esos disparos realmente penetraron la armadura de placas. Así que creo que si están contra armadura de placas, son para ventajas muy marginales. No es un hecho que estos la atraviesen. Pero sí, atraviesan la cota de malla, sí, y el gambesón, sí. Así que si vas a disparar contra alguien que lleva cota de malla, gambesón y armadura de placas, solo estás aumentando tus probabilidades al hacerla más corta, más dura y más rígida. Sí, que es para lo que pudieron haber sido usadas. Así que lo que también diría es que un término moderno para esto, o un nombre moderno, es cortaplacas, sí. Y de hecho no tenemos la prueba definitiva de que eso sea para lo que servía. Es un gran nombre y se ha popularizado, pero en realidad no es necesariamente correcto. Así que bien podría ser que un antiguo nombre medieval para esto fuera punta de pico de pato, sí. Porque se usa mucho, pero en realidad no sabemos qué era una punta de pico de pato. Sí.
Así que lo siguiente que tenemos son estos dos tipo 16. Así que el que está a tu derecha es lo que se llama abierto, donde las púas salen hacia afuera. Y el otro es lo que se llama cerrado, aunque este no está muy cerrado, pero es donde las púas se acercan más al vástago. Puntas militares. Por supuesto. Así que las puntas de flecha militares se desarrollaron a partir de la punta de caza, en particular esa. La que está extendida fue una versión más ajustada de esa gran y ancha punta de caza en forma de cola de golondrina. Si las haces más angostas, van a atravesar más cosas, son más aerodinámicas. Así que para mí, la diferencia curiosa, de hecho te la mostraré de nuevo, entre la extendida y la cerrada, es que la extendida va a requerir más fuerza para atravesar objetivos blindados. Y probablemente por eso empezaron a hacerlas inclinadas hacia adentro. Es mi suposición, porque obviamente, mientras más sobresalgan las púas, mejor desde el punto de vista de dañar carne. Pero es más difícil hacer que atraviese cosas, así que creo que por eso empezaron a cerrarlas. Sí, realmente no lo sé. Pero lo que realmente es intrigante, si vemos estos dos aquí, el tipo 7 y el 9, estos eran para usarse contra armaduras, sí. Ambos en el registro arqueológico hay algo de evidencia de que eran de acero, pero no mucha. Muchos más están hechos de hierro dulce. Sí. Sin embargo, de lo que sí tenemos bastante evidencia en estos, que presumiblemente eran para blancos de tejido blando, las púas muy a menudo son de acero. Sí, casquillo de hierro y luego púa de acero. Algunas están tratadas térmicamente y endurecidas. Algunas están hechas de acero, pero no están endurecidas. Pero casi todas tienen púas de acero y un casquillo de hierro. Lo cual es un punto muy interesante, porque si estas son contra carne, ¿por qué usar acero ahí? No hay necesidad de eso. Así que definitivamente hay algo que nos estamos perdiendo sobre estas. Y yo, por mi parte, quiero regresar y hacer algunas pruebas contra armaduras usando estas, porque no se consideran puntas perforadoras de armadura. ¿Por qué el acero? Sí. Hola, he interrumpido la película para otro dato interesante relacionado con Todd's Workshop y hoy tenemos la daga de antenas. Va desde el siglo XI hasta el XIV. La primera imagen de algo muy similar a esto que conozco es de 1080 de la pared de una iglesia italiana, pero es una daga popular hasta el siglo XIV y me encantan. De todos modos, encontrarás esta y otras dagas similares disponibles en tolkudler.com. Pero ahora volvamos a la película. Así que lo siguiente que tenemos es una punta de caza tipo 15. Hoy en día se le conoce comúnmente como cola de golondrina. Curiosamente, también es la marca de todos los artículos del ejército británico. Así que cualquier cosa que pertenezca al ejército lleva una marca de cola de golondrina por los viejos tiempos de la arquería, supongo. Enorme. Sí, son enormes. Son puntas de caza, no son militares. Puede que se las hayan llevado a la guerra, pero definitivamente son puntas de caza, sí. Y grandes porque quieres una herida grande para que la bestia se desangre rápido. Ahora, según entiendo, cuando disparas estas puntas, entran en la cavidad torácica si eres buen tirador. Los músculos aquí en la parte exterior de la pared, ya sabes, la bestia correrá un poco. Eso se mueve un poco. Pero esto siempre están romos en la parte trasera, ¿verdad? Nunca son afilados. No quieren salir de nuevo. No, quieren quedarse donde están o avanzar hacia adelante. Y según entiendo, a medida que se mueve el músculo, se engancha y avanza, cortando más profundo. Sí. Cazadores allá afuera. Díganme si estoy diciendo puras tonterías, pero eso es lo que entiendo al respecto. Lo otro que es muy interesante es que tienen una enorme área de sección transversal justo al frente, y son estas, las plumas, las que se supone que lo dirigen. Sí, no se dirige desde el frente, porque eso causa todo tipo de problemas. Así es, entonces no puedes dispararlas desde una gran distancia a un objetivo pequeño, como un corazón. Tienes que estar muy cerca. Simplemente no son precisas, se dirigen solas. Incluso con plumas muy grandes. Y estas tienen plumas más grandes de lo normal. Estas tienen plumas más grandes que las flechas militares en un intento de lograr que esto se dirija correctamente. Pero mientras más grande es la pluma, más ruidosa es la flecha. Bien, así que estás haciendo mucho ruido. El animal puede oírlo desde muy lejos y tiene tiempo para moverse. Así que quieres estar cerca, como se ve en las ilustraciones. Sí. Entonces, si ves las obras de Gaston Faber, quien escribía e ilustraba a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, la caza se hacía a muy corta distancia en este periodo. Y no creo que sea una convención artística donde intentan meter todo en una imagen pequeña. Realmente creo que era así porque he disparado puntas grandes como esta montadas en un virote de ballesta, y a una distancia de unos 10 metros puedes ver que hacen esto. Y no lo estoy inventando, realmente lo hacen. Y tienes que disparar puntas más pequeñas montadas en un virote de ballesta porque es inherentemente menos estable que una flecha. Pero aún así, se dirigen solas, sí. Así que tiene que hacerse de cerca. Así que lo siguiente es una punta tipo 6 bifurcada.
Hace unos años hice una película sobre esto llamada 6 puntas de flecha medievales. Y la fui comentando a medida que avanzaba. La última que hice fue esta. Y dije, la verdad no tengo idea de para qué sirve realmente. Nadie lo sabe. Hay todo tipo de ideas. Entonces, deberíamos empezar por para qué definitivamente no sirve. No es para disparar a los tendones de los caballos. No es para disparar cuerdas. Puede que se haya usado en un contexto naval, pero no está diseñada para eso, sí. Lo que sí sabemos es que es una de las puntas más antiguas jamás hechas, jamás encontradas. Sí, esta forma de punta se remonta a la Edad de Piedra, pasa por el periodo romano y de hecho llega hasta la actualidad. Puedes encontrarlas de piedra, de bronce, las hay en todo el mundo. Todas las culturas del mundo parecen tenerlas. Así que ya sea en Sudamérica, China, los Inuit, en realidad no sé sobre los aborígenes. No, no de esa manera, pero sé que los vikingos las usaban mucho, sí. Bien, así que tal vez casi todas las culturas del mundo. Pero básicamente las encuentras por todo el planeta y a lo largo de toda la historia también. Así que remontándonos a miles y miles de años hasta la actualidad y tienen un propósito. Sabemos cuál es, que es la caza de aves. ¿O caza menor? ¿Caza menor también? Sí. Pelos y plumas, va a agarrar las plumas y el pelaje y derribará al animal sin destruir la carne que quieres conservar. Hay una adaptación muy bonita de esto sobre la que hice una película hace algunos años, y es de una flecha que venía del extremo norte de Laponia. Pero de nuevo, creo que otras culturas la usan. Cabeza bifurcada y luego una especie de pieza de madera hinchada, casi con forma de cigarro, detrás de ella. Y rebotan. Son flechas que rebotan. Así que las disparas a ras del agua y rebotan. Y son geniales para aves que aterrizan en el agua, patos y cosas así. Pero lo otro sobre ellas es la cabeza bifurcada. Funciona igual sobre el pasto. No se clava. Sí. Y no se mete entre los juncos en la orilla del agua. Así que puedes ir y recuperar tus flechas después, incluso si fallas a las aves. Todos hemos perdido flechas disparando a cualquier cosa que no sea, por ejemplo, una prueba con placa. Si disparas a campo traviesa, tiro de vuelo, lo que sea, simplemente se van al suelo y desaparecen. Sí. Estas entran y se quedan de pie, sí, y recuperas tu flecha. Pero de todos modos, una punta realmente interesante y una que está algo subrepresentada, en realidad, cuando sales a hacer demostraciones. Así que lo siguiente que tenemos es esta de aquí, con una punta roma de madera. Entonces, Will, ¿qué sería lo obvio? Cazar. Cazar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay otra posibilidad intrigante, ya llegaremos a eso, pero esto de cazar comparte algo similar con esa última punta que vimos, la bifurcada. Y eso es que estos no penetran en el suelo, así que se quedan en la superficie. Lo otro es que es una punta de muy bajo costo. Así que, ya sabes, en comparación, porque eso es algo improvisado en el bosque, ¿no? Menos habilidad, menor costo de material que una punta de hierro o de acero. Y disparan muy bien. Entonces, en tus pruebas, ¿cómo te ha ido con ellas? Disparamos una de estas. De hecho, puede que haya sido una punta idéntica a esa hecha por Phil Gregson. Comparándola con una punta tipo 16 del mismo peso, llegan a la misma distancia. Exacto, más o menos. Así que eso significa que, especialmente a distancias cortas de caza, no hará ninguna diferencia en absoluto. Ahora, la cosa es que es más barato. Si lo pierdes, no importa tanto. La caza de aves y cosas en los bosques y cosas así, vas a perder muchas flechas. Sí, así que ya estás ahorrando dinero al no usar puntas de metal. La otra cosa es que no se quedan atascadas en las ramas de los árboles. Sí, así que no tienes que trepar árboles para recuperar tus flechas. Se caen solas. Así que hay muchas razones por las que las querrías. Un pájaro pequeño, ya sabes, cuando le pega de todos modos le hunde el pecho. Sí, así que hay muchas razones para usar esas. Pero lo otro que me parece realmente intrigante es que hay un tipo llamado Pud, yo lo conozco como Pud, pero su nombre real es Mark Whitley. Mark Whitley es su nombre real. Y él propuso una teoría, una hipótesis, supongo, de que esto era lo que se usaba para entrenar en los blancos. Porque según la ley británica, la ley inglesa, tenías que disparar todos los domingos en los blancos. La razón principal por la que él dice eso es que las puntas de flecha rara vez se encuentran en los blancos. Y deberían estar por todas partes porque Decenas de miles de personas estarían practicando durante un periodo de tiempo. Debería haber millones de puntas de flecha en los centros de las ciudades y lugares así. Entonces quiero decir, en mi pueblo sé exactamente dónde está la zona de práctica de tiro con arco en mi pueblo. Debería estar lleno de puntas de flecha acumuladas durante cientos de años, porque se rompen, se pierden. No están ahí, sí, y si no están ahí tienes que concluir que no las estaban usando. Así es. Si no las estaban usando, ¿qué estaban usando? Bueno, bien podrían haber sido estas. Lo ves en cosas como el Loughborough Psalter, sí, ya sabes, donde están disparando a un objetivo y tienen estas grandes puntas bulbosas al final. También en otras obras de arte, pero no parece que encuentres puntas de metal en los campos de práctica de tiro con arco. Mientras que con estas, por supuesto, cuando están en la tierra por más de unos años, desaparecen. Sí, así que lo siguiente que tenemos es una punta M3 Tudor o Taunton Bodkin, pero voy a empezar con Will aquí porque No son Tudor, son mucho más antiguas que eso.
Y más antiguas que Teuton, que fue sí. 1461. Estas se remontan a los 1300. Hay hallazgos fechados en esa época. Así que en realidad se les llama puntas de flecha Tudor y Talton, y eso está completamente mal. Sí. Estas son unas puntas realmente interesantes porque son una evolución del tipo 16. No, espera. En el lado derecho tienes un tipo 16 de púas barridas y en el lado izquierdo tienes un M3. Así que no se ven muy similares, pero lo que tienes es esencialmente el mismo proceso para hacerlos. Tienes un casquillo con púas soldadas o brazadas. Es lo mismo con esta punta de aquí. Puedes hacerlos en una sola pieza. Puedes hacerlos en dos piezas dependiendo de lo que quieras como resultado final. Son demasiado ligeras realmente para usarse contra armaduras de placas, pero son muy rápidas. Son excelentes para largas distancias. Y si abres un poco las púas, van a causar las mismas heridas horribles que una tipo 60. Solo quiero aclarar lo que dijo Will. Creemos que son demasiado ligeras para usarse contra armaduras. Deberíamos probarlo. Necesitamos probar eso, y eso llegará a su debido tiempo, pero lo haremos. Pero estos me intrigan un poco porque la punta es mucho más pequeña y ligera, lo que hace que la flecha sea más rápida. Más rápida significa que va a llegar más lejos. Hay que suponer que menos peso significa que será menos efectivo contra la armadura. Entonces, ¿tienes una teoría de lo que está pasando aquí? ¿Por qué las desarrollaron así? O sea, ¿realmente qué sentido tiene? Creo que son como una punta multipropósito. Están diseñadas para cualquiera que venga hacia ti usando todo tipo de cosas diferentes. Sabemos que el tipo 9 no atraviesa la armadura de placas todo el tiempo, pero sí atraviesa la cota de malla, atraviesa el gambesón, ese tipo de cosas. Estas son muy similares. Estas son básicamente una punta de corte de 4 lados, pero puedes controlar el ángulo de la punta y puedes controlar el ancho de la púa, ese tipo de cosas. Y son bastante fáciles de hacer, así que tal vez solo sean una punta militar rápida y multiusos. Han sido optimizadas para ser buenas en todo, sí, pero no excelentes en nada. Son las puntas de flecha todoterreno, ¿no? Sí, y un flechero realmente hábil puede soldar a la forja las púas y hacer que tengan un casquillo de hierro y púas de acero. Puedes hacer que una persona menos hábil las suelde con soldadura fuerte. Se han encontrado muchas de esas en Teuton, o puedes hacerlas de una sola pieza. ¿Fáciles de hacer? Muy fáciles de hacer, sí. Por último, tenemos algunas puntas incendiarias. Estas de aquí. Ahora, voy a dejar la canasta. Hablaremos de eso en un minuto, porque eso es bastante diferente. Así que tenemos estos dos aquí. Uno tiene un vástago aplanado, el otro tiene un vástago retorcido. Pequeñas púas en la punta, nada realmente grande. La idea con estas es que entran y son difíciles de sacar. Para eso son las púas. No son para la carne, no son para penetrar armaduras, no son para cazar. Estas no son circulares. Los vástagos no son circulares. La idea es que compactas tu compuesto alrededor, lo envuelves, haces todo tipo de cosas. Vamos a hacer un video sobre esto. Es demasiado bueno como para dejarlo pasar. Vamos a regresar por una grande. Todavía no. Y tenemos algunas donde el compuesto está envuelto alrededor. Está encendida. Se dispara. Tienes algunas con el compuesto todavía puesto, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Así que sabemos exactamente qué son y qué eran. Se remontan al menos al siglo XIV, posiblemente antes, y todavía se disparan desde mosquetes. Ciertamente para la época de la Guerra Civil Inglesa, en los años 1650, todavía se disparaban flechas como esta desde mosquetes. Así que esas sabemos qué son. Ahora vamos a regresar a esta canasta de fuego, como se le llama. Ahora, aquí es donde realmente quiero que me eduques, porque, y Will también, porque no conozco ninguno de estos en las obras de arte, conozco muy pocos en el registro arqueológico. De hecho, solo puedo señalar una imagen de uno. Que es europeo, no inglés. Europeo, no inglés, ahí tienes. Ahora, la idea detrás de ellos, aparentemente, es que pones carbones calientes dentro, los envuelves con un poco de material que arda, o lo que sea. Pero mi problema con esto, y de nuevo vamos a volver para probarlo, es que si eso cae sobre algo como una estructura de madera, todo se va a venir abajo. Sí. Cualquier brasa que tengas ahí simplemente va a caer al suelo o donde sea. Es una manera realmente ineficiente de llevar fuego. Podría funcionar más o menos contra el techo de paja, sí, pero no es algo muy emocionante. Es mucho trabajo para algo que puede que no funcione tan bien. Sí, esas cosas son muy difíciles de hacer. ¿En serio? Sí, está bien. Así que tengo otra teoría que, de nuevo, voy a probar, y es que ciertamente no les daba miedo la guerra química en la época medieval. No es algo en lo que pensemos mucho, pero sí lo hacían. Así que ciertamente tenían vasijas de barro donde ponían polvo de cal y las arrojaban a los barcos, en asedios y cosas así. Me pregunto si podrías poner polvo de cal en esto y la tela alrededor, y en realidad su forma de colapsarse es perfecta para dispersarlo cuando golpea contra algún muro o lo que sea. Una gran nube de cal. La cal básicamente es un agente cáustico que quema cualquier membrana húmeda, ojos, garganta, nariz. ¿Era una flecha de cal, dice entre comillas, o era una flecha incendiaria? No lo sé.
Opiniones, por favor, porque esa es una cuestión sobre la que de verdad me gustaría saber más. Así que ese es nuestro recorrido por la mayoría de las puntas de flecha medievales estándar. Hay muchas otras allá afuera, muchas variedades y variaciones diferentes, formas y cambios de formas, dependiendo de quién las haga y cuándo se hagan. Hay otras puntas militares que no están aquí, pero estos son los desarrollos básicos de cada tipo. Está bien. Bueno, muchas gracias por ese recorrido. No hay problema. Muchas gracias por vernos si llegaste hasta el final. Y bueno, nos veremos de nuevo. ¡Salud! Salud.